capítulo 4 del libro de Éxodo. Y habíamos dejado nuestra exposición en un tema muy relevante, interesante, formidable, una de las personalidades más interesantes de la historia sagrada. Y yo les tengo que confesar algo. Yo aprendí a amar las biografías y el valor que tiene el estudio de la personalidad y del carácter de algunos sujetos relevantes en la historia con un autor al que yo he citado mucho y que hoy ha sido objeto de una controversia, porque aparentemente algunos autores como Max Lucado, Philip Yancey, Rick Warren se han dado a la tarea de brindar una perspectiva o una visión progresista del Evangelio, en donde parece que algunos movimientos culturales son objeto de su tolerancia en su trabajo escrito y también expositivo. Philip Yancey, lamento mucho decirlo, creo que en una ocasión dijo que él acompañaría a alguno de sus amigos gay a alguna marcha de orgullo gay, y esto me puso a mí en crisis, ¿no? Lo mismo sucedió con Max Lucado pidiendo disculpas ante la idea de ser una agresión, decir de que la homosexualidad es pecado. Yo creo que estamos ante un mundo que hoy necesita que la iglesia no tenga complejos con su identidad espiritual y conceptual. Yo creo que le hacemos un muy flaco favor al mundo contemporáneo tratando de brindar una versión suavizada, matizada del Evangelio, ¿no? Más contemporizada con el clima cultural de nuestro tiempo. Y tristemente esta perspectiva progresista hoy la han abrazado incluso gran parte de los grandes exponentes del Evangelio contemporáneo, entre ellos Philip Yancey. Philip Yancey no es diciéndole al homosexual que yo voy a compartir una marcha contigo. Yo creo que la manera de amar a alguien es diciéndole la verdad. Nunca podemos estar de acuerdo que un cristiano vaya en detrimento de un homosexual, denigrándolo, haciéndole lo que hoy se conoce como bullying, denigrando, teniendo un verbo despectivo, denigrante o mantener distancias irracionales con una persona que no comparta nuestra fe o nuestra perspectiva ética. Eso no es cristiano. Pero la otra alternativa de yo lesionar el testimonio conceptual de mi fe para yo poder contemporizar con un mundo tampoco es la alternativa de la iglesia de hoy. Pero si alguien me enseñó a mí, a pesar de esto, a amar las biografías fue Philip Yancey. Y Philip Yancey, en un libro extraordinario que marcó mi vida, titulado Sobreviviente, escribió un conjunto de biografías que fueron inspiradoras para su vida, entre las que estaba nada más y nada menos que Martin Luther King, Mahatma Gandhi, y tenía a León Tolstoy, a Fyodor Dostoyevsky, algunas de las personas que batallaron con una fe que tuvo que ser ejercitada en el contexto de una enorme resistencia cultural. Y estudiar la biografía de los grandes cristianos, sin duda alguna después de la Biblia, ha sido uno de los aspectos más inspiradores de mi formación espiritual. Reconocer hasta qué punto un Adoniram Hudson, que tantas veces lo hemos mencionado, 8 años en Birmania predicando el Evangelio, nadie se convierte al Evangelio en 8 años de predicación, pierde a toda su familia, pierde a su mujer y pierde a algunos de sus hijos, después de 8 años de esterilidad ministerial. ¿Puede usted imaginarse un escenario peor? Alguien podría pensar, no era este el llamado de Dios para mi vida, estoy desgastándome innecesariamente, es absolutamente estéril lo que estoy emprendiendo. Y después de 8 años, hoy podemos estudiar que en Birmania, el padre de las misiones cristianas en Birmania fue ese formidable hombre que tuvo una resistencia heroica frente a adversidades inefables. Estamos hablando de Adoniram Hudson. ¿Quién puede negar el esplendor de un Hudson Taylor en las misiones profundas de la China? ¿Y quién puede negar que hoy la iglesia más grande del mundo no está en los Estados Unidos? Porque ustedes sabrán que nuestra iglesia bautista es la iglesia de mayor extensión en los Estados Unidos, pero ya la iglesia más grande del mundo no es la americana. La iglesia más grande del mundo en este momento está en China. A pesar de la persecución, a pesar de las características sui generis que tiene hoy predicar el Evangelio ante una enorme resistencia política y cultural, tenemos la iglesia más grande del mundo siendo perseguida en este momento por un movimiento totalitario.
¿Y quién puede negar que la semilla que plantó este formidable movimiento espiritual no fue la vida de un hombre como Hudson Taylor, que sembró su vida y la de su familia para poder promover la verdad del Evangelio en las tierras, ¿verdad? Nada más y nada menos que de la tradición china, la tierra de Mao Zedong, o en la tierra de Confucio, en la tierra de Buda, en la tierra del budismo Zen, en una tierra profundamente antagónica con nuestra espiritualidad. Pues estudiar la vida de los grandes hombres de Dios también acrisola nuestro carácter. Y aquí tenemos un hombre maravilloso en el capítulo 4 del libro de Éxodo, manténgalo allí. Estuvimos la semana pasada meditando en algunos aspectos de su vida y pudimos ver cómo Dios se reveló de una manera extraordinaria, así como cada uno de nosotros tendremos también la necesidad de encontrarnos cara a cara con Dios en soledad. Porque es interesante observar de que esto sucede en la soledad de tu vida. La mayor parte de las experiencias más profundas que un hombre puede vivir, las vivirá en la recámara secreta, las vivirá en la intimidad de un Peniel, donde Jacob, el impostor, el tracalero, el mentiroso, el hombre desleal para con muchos. De hecho, su nombre significa impostor. Usted se imagina que es que a usted lo llamen, mira, tracalero. ¿Cómo se llama él, tracalero? Por Dios, ya vos podés anticipar lo que el tipo es. Él se llama tracalero y tenía muy bien puesto su nombre porque era un tracalero. El impostor. Pero este hombre tenía una sed formidable que seguramente viene porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. El deseo de Dios no viene de nosotros. Por eso yo no creo en tener que forzar a alguien a venir a la iglesia. Yo creo que el que viene a la iglesia debe hacerlo. Eso es como casar a alguien obligado. Eso debe ser más pesado que un matrimonio obligado. No hay algo más pesado que eso. Me imagino imagínese, se va a casar y nadie quiere tener la experiencia de privarse de su libertad personal para compartir la vida con alguien que no ama. Bueno, yo me imagino que venir a la iglesia sin amar a Dios debe ser una experiencia muy pesada. Y yo me pregunto si realmente Dios acepta la ofrenda, la adoración y la alabanza de alguien que viene por imposición social y no por devoción de búsqueda. Hay que explorar nuestras motivaciones. Y por eso decirle, como decía uno de los grandes expositores de las misiones contemporáneas, decía, ¿por qué alguien tiene que escuchar 2 veces del Evangelio si hay alguien que nunca ha escuchado una vez? Porque después de todo, en última instancia, aquí estarán los que Dios eligió para salvación. Aquí estarán los que Dios preservó, predestinó y Dios sin duda alguna apartó, porque no me buscasteis vosotros a mí, sino que yo los busqué a vosotros. Así que si usted está buscando a Dios, dele la gloria, porque fue Él el que lo encontró a usted y no fue usted el que encontró a Dios. Yo por eso tengo dificultad, algunas madres, y yo puedo entender la angustia de un familiar que no comparte la fe. Recuerdo una hermana que me dijo, pastor, yo le voy a poner a mi hijo para que hable con usted, para que usted me lo convierta. Y yo me miré y me estaba rascando la cabeza y yo decía, yo no convierto a nadie. Esa es una facultad unilateral y soberana de Dios. Yo podré exponer la palabra, yo tengo que hablarla con todas sus letras, yo tengo que decirle a usted lo que Dios dice, pero el que lo convence, lo persuade a usted de juicio, de pecado, el que lo guía a toda verdad, no soy yo, ni mi elocuencia, ni mi habilidad retórica, eso no se trata de eso. Usted logra adquirir esta convicción es por lo que Dios sobrenaturalmente a través de su Santo Espíritu puede obrar en usted. Es estéril mi esfuerzo en cambiar una vida. Yo puedo predicarle y señalar el camino, pero el que lo guiará a toda verdad es el Espíritu Santo. Amén.
De alguna manera, la vida de este hombre tiene mucho que decirnos, porque en la soledad de aquel desierto de Madián se encontró con una zarza ardiendo en el desierto también. Y al igual que Jacob en Peniel les venía diciendo, usted necesita una experiencia personal, privada con ese Dios, que después de haber conocido a un hombre que tenía por nombre impostor, Jacob le dijo: yo no me voy a ir de este lugar si tú no me bendices. Y se encontró cara a cara con Dios, y dice la Escritura que luchó con él hasta el alba, no dejándole ir hasta que no le bendijera. Y el ángel le dijo: antes tu nombre era Jacob, ahora yo te llamaré Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Y lo tocó en la juntura de su cadera, y Jacob quedó caminando diferente a partir de ese día. Porque miren lo que hace Dios cuando usted se consigue con Él. Dios le va a cambiar a usted el nombre y su identidad. Porque la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A su nombre sea la gloria. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya usted se encuentra limpio, no por méritos propios. Esto hay que recordarlo y hay que exorcizarlo de nuestra conciencia. Usted nunca se va a presentar justo ante Dios a través de sus propios méritos o habilidad moral, retórica o religiosa. Nosotros somos lo que somos, como decía el apóstol Pablo, es por la gracia de nuestro Dios. Por sus méritos redentores, yo soy lo que soy, y por ese precio maravilloso pagado en mi favor, hoy yo encuentro libertad, salvación y vida eterna. Así que antes a mí me conocían como Jacob, el impostor, pero ahora me han dado un nuevo nombre y me llaman Israel. Antes te conocían como la prostituta, la prepago, la adúltera, la fornicaria o el fornicario, el ladrón, el mentiroso, el homosexual, el divorciado. Pero hoy el Señor dice: yo te doy un nuevo nombre, te he dado un corazón no de piedra sino de carne, y ahora he hecho morar mi espíritu por la fe en tus vidas. De modo que si tú estás en mí, nueva criatura eres. El Señor, el texto ahí afirma como si nunca hubiera existido tu pasado. Me encanta la traducción de la Biblia, en este caso de Jerusalén. Biblia de las Américas, perdón, es la que afirma esta traducción: como si nunca hubiera existido tu pasado. ¿Puede usted imaginar un escenario mejor? Antes yo era Jacob, ahora soy Israel, y estoy caminando distinto porque me encontré con Dios, porque Dios me tocó. Ahora camino diferente, ahora mi proceder es distinto. Eso pasa cuando usted se encuentra con Dios. Eso es lo que pasa cuando usted tiene un encuentro íntimo con ese Señor. Cuando más allá de la dimensión litúrgica hay una auténtica experiencia transformadora y relacional con Dios. Pues Moisés la tuvo, y yo les había dicho que él pasó 40 años en Egipto pensando que era el príncipe de su tiempo, siendo el hombre de mayor esplendor cultural, social y político de su tiempo. Llegó a afirmar, era el hijo de la princesa de Egipto. Y ustedes saben que para la cosmología y la concepción del mundo, este es un concepto muy fecundo que usted debe explorar, y aún si usted es estudiante de alguna maestría o doctorado, este es un concepto interesantísimo. Pude notar que lo están recogiendo a pesar de que es un concepto muy viejo. Estamos hablando de Wilhelm Dilthey y el último tercio del siglo XX, el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Este concepto ya había preñado gran parte de la concepción teológica del mundo alemán, la Weltanschauung, o la concepción del mundo, la cosmovisión. La visión del mundo integral, esta concepción integral del mundo, es importante que usted sepa que cada comunidad tiene una cosmovisión. Tenemos una cosmovisión. Y el mundo egipcio tenía una cosmovisión interesante para que usted contraste lo que estaba sucediendo en la vida de Moisés, particularmente en estos 40 primeros años. ¿Sabe usted que para el mundo egipcio
los líderes políticos no eran hombres. Los líderes políticos eran nada más y nada menos que divinidades encarnadas. Ramsés y todos esos que terminan en Ses, como Moisés, porque ahí se deja bien claro el origen egipcio de ese nombre, tenían la pretensión, como Hirohito en Japón, cuando los aliados vencen a Japón en la Segunda Guerra Mundial, quizás la estocada final que los aliados, en este caso occidentales, los Estados Unidos, Inglaterra, la misma Rusia, la Unión Soviética, Francia, pero Francia oprimida, entre otras cosas, más bien fue liberada, pero nos encontramos ante la victoria de los aliados en Occidente ante el imperio nipón. Una de las estocadas finales que se le dio a la prepotencia nipona era que Hirohito tuvo que confesar públicamente que no era Dios. Yo no soy Dios. Sería el equivalente a que alguien diga hoy que no es eterno. Porque la eternidad es una facultad divina. El único que no tiene comienzo ni fin. Nosotros tenemos comienzo. Nosotros tenemos origen. Y tendremos vida eterna en Él. Porque Él es la fuente de nuestra eternidad. Pero es una eternidad conferida, delegada, pero como inherente, como una realidad inherente a nuestra constitución. El único que participa de ese carácter invariable, inmutable, sempiterno, es el alfa y la omega de nuestras vidas y de la historia. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Es el Pantocrátor, el Dios Todopoderoso. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente usted le puede conferir a Él la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Cualquier actividad y cualquier pensamiento y cualquier cosmovisión que pretenda matrimoniarse con la idea de que el hombre es o participa de alguna naturaleza, de los atributos incomunicables de la naturaleza divina, es una cultura idólatra y está condenada al fracaso. Pues yo me imagino que los 40 primeros años de formación académica y cultural de Moisés fueron pensando, yo soy, aquí todo el mundo son divinidades, mi tío es una divinidad, mi abuelo es una divinidad encarnada. Todas estas personas, para darle legitimidad y poder, para darle legitimidad a su estructura de poder, han matrimoniado teología con política. Necesitamos decir que lo político es divino y por lo tanto todo el que encarne el poder político también es un poder divino. Nada le confiere mayor poder político a un sujeto que atribuirse la gloria o la prepotencia de pensar de que es una divinidad encarnada. Por eso los kamikazes japoneses se estrellaban contra los portaaviones americanos, porque ellos llegaban a pensar de que se estaban sacrificando por su dios emperador Hirohito. Esto no es un tema nada más de patriotismo, esto es un tema de fe. Es un tema de los aspectos más importantes de mi vida, el Dios al que yo le rindo culto. ¿Puede usted imaginarse 40 años pensando él que si no era Dios, por su propia influencia hebrea, sí pensar que era un hombre influyente y un hombre muy importante? El interés público estaba sobre él. Los ojos de la sociedad lo miraban y lo contemplaban. Él era objeto de envidia. Él era objeto de contemplación y de admiración por parte de sus contemporáneos. Y algunos dirían, oye, este es el tipazo, el príncipe de Egipto. 40 años pensando que era alguien, para después 40 años en Madián saber que no es nadie y convertirse en un pastor de ovejas, para luego de 40 años a través de este momento entender lo que Dios puede hacer con alguien cuando sabe que no es nadie. ¿Qué puede hacer Dios con nuestra debilidad? ¿Qué puede hacer Dios con lo que precisamente consideramos es nuestra flaqueza, nuestra precariedad? Me conmovieron las palabras de John Piper. Y en este caso, recuerdo cuando él decía, gran parte de mi vida ha sido tratar de hacerme fuerte.
cuando ahora estoy entendiendo que realmente el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Quizás mi debilidad va a ser la ocasión más formidable para que Dios manifieste su gloria. Miren lo que le dijo aquí el Señor. Y continuamos con esto. Se le reveló en una zarza ardiendo, no en un cedro del Líbano, se revela allí, y le respondió Dios a Moisés: yo soy el Dios, el que soy. Y dijo, verso 14, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Verso 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y miren la respuesta de Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió en su mano. Por esto creerán que se le apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, era aquí en su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y hoy yo me quiero detener cómo nuestra conducta puede ser afectada por no entender y conocer quién es Dios. Porque si usted explora este momento de la vida de Moisés, yo puedo imaginarme cuántos complejos no habrá atesorado Moisés. Puede usted imaginarse, después de todo yo soy un criminal, un prófugo de la justicia egipcia. Yo quise tomar un proyecto de reivindicación política por mis propias manos. Yo quise tomar la justicia por mi propio esfuerzo, y eso es lo que podemos ver hoy con la teología de la liberación. Después de todo, tenemos algunos teóricos latinoamericanos diciendo de que el auténtico drama no es entre el pecado y la santidad, no es el cielo y la tierra. No, esta es una visión muy alienante de entender el Evangelio. El Evangelio es un esfuerzo ideológico para la descapitalización, o más bien para la sustitución de poderes y una transición del capitalismo a una sociedad de igualitarismos, a una sociedad utópica de transformación social. Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez utilizaron el libro de Éxodo como una herramienta hermenéutica para la interpretación de la teología en Latinoamérica. Y dijeron, nosotros en verdad nuestro enemigo es la burguesía. Tenemos que aniquilar a la burguesía y tenemos que enseñar que el auténtico instrumento de transformación social es la revolución armada como instrumento de transformación. Y tenemos que enseñar a la iglesia que el cielo no existe, sino que el cielo es en la tierra, la construcción histórica del pueblo de Dios a través de elecciones políticas. Pues yo soy de la opinión de que la teología de la liberación es la teología de Moisés antes de Madián. Es el esfuerzo humano por querer construir un camino de reivindicación a través de sus propios esfuerzos, a través de su propia prudencia, a través de un camino de emancipación personal y privado. Yo voy a tomar de alguna manera el cambio por mis propias manos. Después de todo, yo vivo en una cultura de exaltación al yo.
Si hay algo que la cultura contemporánea te ha enseñado es amar tu ego. Y ya vengo en algunas exposiciones impugnando, porque usted puede ver que Instagram y Facebook y en cualquier lugar está repleta de esta concepción. Y usted gasta sus cobres en psiquiatras, en psicólogos, y el psiquiatra le dice, el problema tuyo es que tú no crees en ti. El problema es que tú, y ¿quién puede negar que el problema neurálgico de la experiencia de la salud emocional no es la autoestimación? ¿Quién puede negar que alguien que tenga una poca y una precaria percepción de sí mismo no va a tener problemas en términos maritales, en términos de interacción social? Las personas con baja autoestimación van a tener problemas en su interacción de vida. Pero ¿cómo resolvemos esta crisis? Porque por una parte nos está diciendo que la confianza no debe estar puesta en mí, y los psicólogos y gran parte de las escuelas contemporáneas, no quiero con psicólogos generalizar toda la experiencia, pero debemos recordar que en ciencias sociales, mis queridos hermanos, cuando se crean modelos antropológicos, se crean no desde una perspectiva bíblica. Si yo le digo a una escuela de pensamiento como la Gestalt, o como el behaviorismo de Skinner o de Watson, o si yo sigo el modelo constructivista, particularmente de Jean Piaget, o si sigo las tesis postestructuralistas contemporáneas, en ninguna de esas percepciones, si yo expongo lo que la Biblia dice, pues me darían medieval en la academia. Si yo le digo que, por ejemplo, alguna persona está escuchando voces y yo le digo que son demonios. No, ese es un medieval. Ese es algún proceso neurotransmisor que está interrumpido, o que hay alguna deficiencia de algún neurotransmisor que da razón de este fenómeno, de este espejismo de una realidad espiritual. Dios es una construcción de mis apetencias terrenales no cumplidas, de la figura paterna que estuvo ausente. Yo la objetivé y la proyecté en una instancia supranatural. Y tenemos entonces una respuesta terrenal para todas nuestras crisis espirituales. Y el problema es que tú no confías en ti. Pues yo les voy a decir algo. El problema nuestro es que confiamos mucho en nosotros. El problema nuestro es que esto no te lo van a decir en otro lugar. Romanos capítulo 3, por favor. El problema nuestro es que nuestro narcisismo y nuestra exaltación personal no nos permite discernir la voz de Dios en un mundo que marcha a contrapelo a su precepto. Capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera. Romanos 3, 9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sabe que el problema con gran parte de las ciencias de la conducta humana es que llaman enfermedad a lo que la Biblia llama pecado? La ira no es una enfermedad, a de no ser que tenga realidades irracionales. Claro que es una enfermedad, pero tiene un origen pecaminoso, nuestra carne. Los celos, no, eso es una dimensión patológica, no solo es una dimensión patológica, eso traduce parte de la miseria moral, espiritual, de una condición humana irredenta, que necesita desesperadamente entender esto. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mientras que nuestros teóricos, Juan Jacobo Rousseau en el Emilio, formaba a Bolívar, a Francisco de Miranda, a O'Higgins y a gran parte de la intelectualidad del siglo XVIII y XIX, diciendo de que el noble salvaje es bueno, el hombre es bueno por naturaleza, quien lo corrompe es la cultura. Y esa visión lírica del hombre, de que el hombre es bueno, el marxismo también la abrazó. El hombre es bueno, el que lo hizo malo fue el capitalismo. Pues el cristianismo viene y de un solo plumazo desbarata todos los duendes y brujas que están planteadas en este planteamiento antropológico. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos perdidos, no hay rumbo para nosotros. Querías escuchar algo distinto, querías que te dijeras que confiaras en ti. No, el problema es que estás confiando en ti.
El problema es que has puesto tu brazo como fundamento de tu vigor. Has puesto tu sabiduría como el criterio de tu vida. El Señor nos está invitando entonces a poner nuestra mirada no en nuestras fuerzas. No será con ejército ni con fuerza, será con mi Santo Espíritu que ustedes venzan. Si tú no entiendes tu miseria y tu necesidad de dependencia divina, no vas a poder hacer la transición de Madián a la tierra prometida. Madián te humilló, y qué bueno es ser humillado por la mano de nuestro Dios. Qué bueno es ser disciplinado y pasar quizás 40 años de soledad, de austeridad, de frío en el desierto en la noche y de calor inefable en el día. Porque las temperaturas en un desierto son bajo cero en las noches. Y esos contrastes climáticos te pueden enfermar. De ser el príncipe de Egipto a ser un miserable pastor de 4 cabras, ovejas, en un desierto que ni siquiera tenían mapa para poder evaluar dónde estaba. De un lugar ignoto, donde no eres nadie, donde no tienes sentidos, no tienes referencias de valoración, donde eres poco menos que una persona. Es más, para la cultura egipcia que había formado a Moisés, a pesar de que era otra dinastía, el libro de Génesis nos dice que los pastores eran abominables a los egipcios. Así que Moisés tomó el trabajo más abominable que un egipcio podía tener. Y yo puedo imaginarme que quizás algunos de nosotros estemos transitando por la humillación de Madián. ¿Cuántas veces tus proyectos han fracasado? ¿Cuántas veces te has visto confrontado con tu propia impotencia de saber que no tienes las suficientes fuerzas para afrontar los desafíos del mañana? ¿Cuántas veces te has sentido tú humillado por circunstancias que son más fuertes que tú mismo? ¿Cuántas veces hacer las cosas a tu manera han terminado por desgastarte y por llenarte de ansiedad, de dolor y aún de depresión? Pues Dios está transicionando esto en Moisés y necesita transicionarlo en nosotros. ¿Cómo puede Dios hacer esto? Mis queridos hermanos, frente a la idea de la autoestimación, yo quiero hoy presentarles la alternativa de la cristoestimación. Yo necesito saber quién soy yo en Cristo Jesús. Yo necesito saber, si yo me miro a mí mismo, si yo exploro mis posibilidades, quiero planteárselo como Blaise Pascal en una ocasión lo presentó. Blaise Pascal, un brillante matemático francés, quien lo conocemos más por matemático que por apologista cristiano, pues escribió un libro que quedó incompleto llamado Apologías, que quedó incompleto, y él planteaba de que el hombre es como un ser suspendido entre la nada y el ser. Es como un centauro ontológico, diría luego el filósofo español Alfonso Ropero. Tenemos la imagen de Dios impresa en nuestras vidas, pero tenemos los pies en la tierra, tenemos pies de barro. Somos excelsos, pero miserables. Tenemos un origen divino, pero prestamos nuestros miembros a causas infernales. Y qué oportuno viene ver el rigor de esta experiencia, mis queridos hermanos. Si usted la ve en Mateo capítulo 5, usted va a ver algo interesante. Mire el rigor de cómo Dios nos evalúa a nosotros. Usted podría decir, pero yo no soy ese personaje que el pastor está presentando. Yo no soy ese miserable pecador. Yo soy un tipo buena gente. Yo llevo la quincena para la casa. Yo no me estoy portando mal con nadie. Yo me echo las cervecitas en la casa. Yo no ando en la calle loqueando y golpeando gente. Yo no ando ofendiendo a nadie. Yo trato bien a mis trabajadores. Yo no estoy haciendo nada malo. Ese personaje que el pastor está presentando me parece una exageración. Pues
Mire lo que sucede cuando usted pretende evaluarse desde su propia sabiduría. Mire el contraste que Dios nos brinda. Capítulo 5 de Mateo, verso 21. Oísteis que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Se ha puesto usted bravo con alguien? Ya eso usted lo hace reo de condenación. ¿Se ha puesto usted bravo con algún político venezolano? No me lo diga. Dígame si ese político se arrepiente y usted está enyucado en su corazón con una raíz de amargura. Y usted exponiéndose a la condenación eterna, y el político entró con puertas abiertas porque encontró arrepentimiento. Había una cubana, amiga, que decía, es que si hay una paila en el infierno, esa debe estar para Fidel. La cubana resentida, y le dice Gerardo de Ávila, ustedes saben que le encanta correr la máquina, y le dice, bueno, pues si Fidel se arrepiente, va para el cielo. No. Tú como que no eres cubano, Gerardo. Y él, no, el que no es cubano es Dios. El que no es cubano es Dios. Porque todo el que en arrepentimiento se acerca a Él, lo va a encontrar para vida eterna. Su nombre sea la gloria. Así sea quien usted no ama. Así sea alguien que le hizo daño a usted. El escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento fue un homicida que puso sus ropas a los pies de este hombre para que asesinaran a uno de los hombres más extraordinarios de la iglesia, Esteban. El apóstol Pablo fue cómplice de un homicidio. Y ese terrible homicida que perseguía a la iglesia y que él mismo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Ese mismo miserable pecador que luego en el capítulo 7 de Romanos dice, yo no sé por qué hay esta batalla en mis miembros, porque el querer hacer lo bueno está en mí, pero el hacerlo no. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A lo que él responde lo que usted debe responder. Mis queridos hermanos, si miramos hacia adentro, mire lo que usted puede conseguir. Y el Señor dice, si tú estás enojado con alguien, ya tú estás expuesto a la condenación eterna. Y tú crees que eres buena gente. El problema es que tus criterios éticos no son los de Dios. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos los de Él. Mira lo que Él sigue diciendo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hoy tendremos Santa Cena. Y si usted está bravo con alguien, no la tome. O si alguien está bravo con usted, o si usted tiene que aclarar algo, no. Porque mis queridos hermanos, aquí la escritura es clara. Dios no acepta una ofrenda litúrgica si nosotros no tenemos comunión con Él. Y un malestar con un hermano, algún desencuentro, algún malentendido, nos puede exponer a interrumpir nuestra comunión con Dios. No somos tan buenos como creemos. No somos tan buenos como pensamos. El alma auténticamente redimida le constriñe la conciencia de su miseria. El alma redimida se interpreta no como un virtuoso cristiano. El alma redimida dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El auténtico cristiano dice como Pablo, del cual Dios tuvo misericordia, porque yo soy el mayor de los pecadores. Mientras más cerca de Dios tú te encuentras, más inmundo tú te sientes. Así que la autoconfianza queda estrujada aquí. Nuestras propias prerrogativas, nuestra habilidad moral, nuestra disposición para afrontar el mañana se ve desafiada por el testimonio bíblico. ¿Podré yo seguir respaldando esta idea? Miren lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 10 de su libro. Y quiero ir integrando acá para dónde nos lleva toda esta reflexión. Precisamente a la transición de Madián a la tierra prometida.
Necesitamos ya poner en claro quiénes somos. Necesitamos poner en claro con humildad que estamos rodeados de miseria. Necesitamos con humildad reconocer de que no es con ejército, no es con los ejercicios de autoayuda, de declaración personal, de visualización, de proyección en el mañana de quién yo seré. No, yo necesito saber, no necesito crearme ilusiones, no necesito crear falsas expectativas. Aquí el Señor me está dando una terapia de realidad. Me está diciendo, eres un miserable pecador. Haces mal en confiar en ti. Haces mal en depositar tus fuerzas en tu propia habilidad y sabiduría. Y cuando te estrujan en Madián, no te queda más alternativa que volver a Peniel y preguntarle, si yo soy Jacob, si soy un impostor miserable que no sirvo para nada, ¿cómo resuelvo entonces la crisis de mi mañana? ¿Cómo resuelvo mi dolor, mis contingencias, mis privaciones, mis limitaciones entonces? Si ya quedó claro que soy un impostor, soy un Jacob cualquiera, ¿qué necesito entonces conocer y entender? Necesitas entender de que eres más que vencedor, no en tus fuerzas, sino por medio de aquel que te amó. Todo lo podrás en Cristo porque Él te fortalece. Necesitas fortalecerte en Él. Necesitas encontrarte con Él. Necesitas afirmarte en Él. Mis queridos hermanos, Jeremías nos dejó este legado para interrumpir nuestra autoconfianza. Y yo tendría que decirle, ¿cómo es que se llama? Hagib. Me acuerdo el muchacho de autoayuda que sale mucho en Instagram. Hagib. ¿Cómo? Habib. Ok. La autoconfianza no es el camino. Declárate a ti mismo que puedes. Tengo malas noticias, no puedes. Tú tienes que ser positivo. Y con voz de hippie marihuanero. Tú tienes que creer en ti mismo. La fuerza está en ti. Sí, Zucaritas. Zucaritas te llaman a vos. Lo que hay adentro es un miserable pecador que si hoy experimenta algún episodio de triunfo es porque por algún motivo de la misericordia de Dios lo estás viviendo. Y te voy a explicar cómo el inicuo triunfa sin darse cuenta que es Dios la causa de su triunfo. Miren lo que dice Jeremías acá, capítulo 10, verso 23, por favor. Porque Moisés en este momento de su ministerio le está preguntando a Dios, ¿y yo cómo voy a ir para Egipto? Allá me están buscando porque yo maté un tipo. Yo soy tartamudo. Imagínense un predicador tartamudo. Lucas siempre ha hecho un chiste que a mí me da mucha gracia, del vendedor de Biblias, que vendía 100 Biblias, era tartamudo, mientras que los otros vendedores vendían 2. Y el tartamudo 300 Biblias y los otros vendedores 3. Chico, ¿vos qué haces? Si vos no podés hablar casi. Sos tartamudo. Yo le digo, muy fácil. Yo me les pongo y les toco la puerta y les digo, ¿se las leo o me la compra? Me la quitan de la mano. Y se la llevan todas. Y Moisés dice, yo soy un predicador tartamudo, vas a usarme a mí. Ese es como correr los 100 metros planos con una persona discapacitada. ¿Tú crees que yo voy a ser el prócer de una nación cuando no tengo habilidades retóricas, no puedo hablar, soy un prófugo de la ley? Soy un criador de ovejas, llevo 40 años ya envejecido acá, ya estoy en la curva descendente de mi vida. Se supone que soy un jubilado, ¿vale? Yo no estoy para esto. Yo no estoy para este trabajo. Yo no tengo por qué. Yo creo que tú estás equivocado. ¿Cuántas veces usted ha pensado que Dios se ha equivocado en usted? Sea sincero. Porque decía Tim Keller que la ansiedad en vocabulario teológico es porque pensamos que lo que Dios decidirá en el mañana no es bueno. Te llenas de ansiedad porque alguien está eligiendo por ti y no te gusta lo que Él quiere elegir.
Y la amargura es cuando no te gustó y piensas que Dios se equivocó. Así que este es un problema a resolver muy serio. Pero miren lo que Jeremías dice. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. ¿Qué te parece esto frente a la afirmación propia, frente a la presunta autonomía del hombre, frente a la presunta habilidad para que yo en mi autopercepción construya una nueva dimensión de éxito, de prosperidad, de bendición y de proyección en el mañana? Aquí tenemos a un profeta que nos está leyendo el libro y nos dice, ¿sabes qué? Vos no sos el protagonista de tus triunfos. Ni siquiera vos sos el dueño de tu camino. Ni siquiera el ordenar tus pasos depende de ti. Esto es radical. Esto en términos antropológicos le está diciendo mucho a la teología bíblica. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios le está diciendo a Moisés, ¿tú crees que yo te estoy enviando con tus fuerzas? ¿Tú crees que yo te estoy enviando con tu habilidad retórica, con tu habilidad social? ¿Tú crees que yo estoy contando contigo? Yo lo único que necesito es que tú pongas esa miseria en mis manos. Yo lo único que necesito es que tú pongas tu debilidad en mis manos. Yo lo único que necesito es que tú te humilles ante la presencia de tu Dios y te encuentres en el trono sublime de su gracia para que encuentres el oportuno socorro en el tiempo de tu necesidad. Hoy es el tiempo de tu necesidad y lo que necesita el Señor es que te humilles, que reconozcas tu impotencia, que digas, yo no soy el dueño de mi camino, no puedo ni siquiera ordenarlo yo mismo. No será con ejército ni con fuerza. Yo necesito tu Santo Espíritu en mi vida. A su nombre sea la gloria. No podemos pensar de una manera distinta. Si no te quedas en Madián. Algunos ni siquiera han entrado en Madián y todavía creen que son príncipes en Egipto. Todavía falta largo camino de humillación. Todavía están pensando que son príncipes. Por eso la Escritura dice y nos recuerda de que debemos buscar a nuestro Dios en los tiempos de nuestra juventud, para que cuando vengan los días malos, no digas que no tuviste en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador, porque ni siquiera has entrado a Madián. Y esto no es un tema de edades, porque se puede ser un viejo de 80 años y todavía estar en Egipto. Y usted puede tener 90, 100 años y todavía pensar que usted es el príncipe y que el mundo le debe pleitesía a usted. Pues Madián viene a ponerte en perspectiva y viene a decirte que ni siquiera tú elegiste dónde naciste, chico. Tú no elegiste tu apellido. Tú no elegiste el color de tu piel, a pesar de que Michael Jackson sí lo está haciendo, o lo hizo. No todos tienen el dinero para cambiar el color de su piel, ni veo necesario por qué hacerlo. Esa forma de racismo es la peor, el endorracismo. El despreciar su propio origen, eso es peor todavía. El racismo es del infierno, del diablo. El que es racista no puede ser cristiano. Está de enemistado con Dios. Pero si usted es racista con usted mismo, está peor todavía. Usted no eligió ni siquiera el idioma que usted habla. No eres señor de tu camino. Y el Señor lo que hoy necesita es que tú entiendas, amado hermano, amada iglesia, aún yo mismo me predico a mí mismo en tiempos de dolor. Yo necesito saber quién soy en Él. Yo necesito afirmarme, no es mi autoestimación, es mi Cristoestimación. Yo puedo decir entonces, ahora que te veo, Señor, de que yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor dice de ti y de mí que somos la niña de sus ojos. El Señor dice que somos sal y luz de la tierra. El Señor dice de que todo está obrando para nuestro bien y que estamos condenados a vencer por medio de aquel que nos amó. El Señor dice,
todo lo puedes en Cristo. Tú no lo puedes solo, pero en Cristo todo lo puedes, porque Él te fortalece. El Señor sigue diciendo y afirmando: tú eres mi amigo, tú eres mi especial tesoro, te tengo esculpida en el hueco de mi mano, eres la niña de mis ojos, eres mi hijo, eres la iglesia que a precio de sangre yo compré. Eres nada más y nada menos que la novia del Cordero. El Señor te está dando una identidad de la que tenemos que echar mano, porque si todavía pensamos que son nuestras fuerzas, nos parecemos al mundo asirio. Capítulo 10 del libro de Isaías, miren lo que los asirios, Dios dijo que haría con ellos. Capítulo 10, verso 5. Mis queridos hermanos, aún los que se enemistan con Dios, aún los que están de espaldas a Dios, tienen triunfos porque Dios los fortalece. Miren lo que Asiria, la potencia militar y cultural del siglo VII antes de Cristo y VIII antes de Cristo, nos estaba diciendo. Esta fue la tierra que se llevó en exilio a las 10 tribus del norte de Israel. La nación que Dios utilizó como juicio, como instrumento de juicio para la apostasía de las tribus del norte de Israel. Judá esperó por unos años más para su exilio. Pero ¿cuál fue el instrumento que Dios empleó para llevar a las tribus del norte al exilio del mundo asirio? Asiria, este pueblo, miren lo que Dios dijo de ellos. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles, aunque él no lo pensará así. El asirio pensaba esto, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amat como Arfat y Samaria como Damasco. Está diciendo: ¿acaso no tenemos gloria de que ufanarnos? ¿Acaso no tenemos un fundamento del cual echar mano para que nuestra arrogancia y nuestra prepotencia militar esté justificada? ¿Sabe que yo a pocos personajes he admirado tanto como a Renny Ottolina? ¿Cuántos escucharon a Renny y tuvieron el privilegio de escuchar a ese extraordinario comunicador venezolano? El número uno. El tipo era un tipazo. Yo me deleito escuchándolo hablar, me deleito su dicción, su proxénica, su capacidad comunicativa era monstruosa. Llegaba un tipo y le hablaba en inglés, Tom Jones, llegaba un italiano y le hablaba en italiano. Un exitoso empresario, un venezolano, y Rona en una entrevista le dice: mi papá era soberbio, pero era una soberbia bien justificada. Y yo digo: ¿hay soberbias justificadas? ¿Podré yo ufanarme de mi fuerza? ¿Podré yo darme la gloria a mis triunfos yo mismo? ¿Será que Renny era Renny porque Renny se construyó a sí mismo? ¿Será que Bolívar era Bolívar porque Bolívar se construyó a sí mismo? ¿Será que los méritos son nuestros? Dios, miren lo que este texto está desbaratando. Aún nuestra virtud en impiedad se la debemos a Dios. Miren lo que dice acá. Pero acontecerá, verso 12, que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y de Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: tenga usted cuidado en darse la gloria a usted cuando usted tenga un triunfo. Tenga usted cuidado en darse la gloria cuando usted tenga buenos tiempos de prosperidad, de bendición. El momento, y lo reitero una y mil veces, más peligroso de un cristiano es cuando triunfa. Porque usted tiene una condición y nosotros tenemos una condición rara. Triunfamos y se nos infla el pecho. Debe haber algo diferente en mí. Y yo no quiero negar el valor de la diligencia. Yo no quiero negar el valor de la excelencia, porque debemos perseguirla.
debemos esforzarnos, debemos ser diligentes. Solamente las personas diligentes, Dios bendice el alma diligente. Dios prospera al varón de deseos. Dios lo bendice. Hay un Dios que espera nuestro mejor esfuerzo, pero ni se le ocurra a usted atribuirse a la gloria cuando usted conquiste un triunfo. Porque usted está respirando y lo pudo lograr es porque Dios le confirió ese poder. Miren lo que dijo, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se ensoberberá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantara al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Lo que se le olvidó a Siria y se nos olvida a nosotros y se le olvidó a Moisés, es que no vamos a ir a la batalla con nuestras propias fuerzas. Y que aun si tú triunfas en la iniquidad de tu proyecto de vida, debes reconocer que toda la gloria, la alabanza, el honor y el poder es del que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabes qué? Vas a sufrir. Vamos a sufrir mucho de no entender esto. Moisés necesitó entender quién era Dios. Y gran parte de nuestra ansiedad deriva de no entender quién es Dios. Si tú no te persuades de su naturaleza, si Dios no es el motivo permanente de tu reflexión, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si la idea de Dios no es una idea relevante para ti, sino solamente una actividad litúrgica dominical, donde hay que marcar una tarjeta social para cumplir con alguna expectativa. Si Dios no es el objeto de tu meditación, si tú atribuyes tu triunfo a tus fuerzas, si tú no ves a Dios en la ecuación de tu victoria, mis queridos hermanos, tu corazón va a ser un corazón lleno de ansiedad. Va a ser un corazón lleno de decepciones. Te vas a intimidar frente al mañana y dirás, no hay vigor en mí. Pero qué bueno que Moisés fue humillado. Qué bueno que Moisés fue confrontado con su debilidad. Qué bueno que Dios le dijo, tengo una agenda maravillosa para ti. Y qué bueno que Moisés reconoció que no había poder en él, porque la debilidad de Moisés en Madián permitió que la gloria de Jehová se manifestara en el Sinaí. Esa debilidad tuya, ponla en las manos de tu Dios. Pon aún tu nombre antiguo, Jacob, en las manos del Dios de Peniel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios lo transformará en Israel, el que luchó con Dios y prevalece. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos quieren poner su debilidad en las manos del Rey? ¿Cuántos quieren entender que el artífice de su victoria en el mañana no son tus fuerzas, sino las fuerzas del Dios que te llama? Pues póngase de pie y celebre la grandeza de ese Dios maravilloso. Celebre el poder y la grandeza de ese Dios sublime que sostiene tu mañana. El Dios que da fuerza al que está abatido. El Dios de las segundas oportunidades.